Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a la hora de Brazatortas en IMAX Televisión. La pasada semana tenía lugar un encuentro con la ciudadanía para dar a conocer todos los hallazgos en lo que respecta a la quinta campaña del yacimiento arqueológico Cruz de Mayo, un yacimiento arqueológico situado aquí en la localidad de Brazatortas y que además todo el pueblo se siente orgulloso de ello. Lo verán a continuación de manera íntegra tanto la charla explicativa por parte del Ayuntamiento y también del equipo de arqueólogos y más tarde tiene lugar la visita guiada al mismo. Todo esto lo podrá ver a continuación aquí en IMAX Televisión en esta hora de Brazatortas. Hoy estamos de enhorabuena porque estamos celebrando la clausura de la quinta campaña del yacimiento arqueológico Cruz de Mayo. Vale. El equipo de investigación, que prácticamente lo conocéis, Alfonso Monsalve, a Paula y a David Oliver. Hablará Alfonso un poco. Hoy va a cerrar un poco en qué ha consistido esta quinta campaña y luego nos hablará, a ver cómo habla, si me convence o nos convence, para que haya una sexta. Lo hablaremos, pero yo creo que sí, al final sí, ya lo tenemos hablado. Yo voy a aprovechar un poco, ya que estoy viendo que hay mucha gente y que lo tenía un poco preparado, pero de cabeza, pero luego me he traído la hojilla y digo, no vaya que venga más gente, que no se me pasen cosas. Y seguramente aquí hay gente que habrá oído hablar de este yacimiento, pero por la prensa, o que habrá venido, pero que no lo conoce en profundidad, porque es un yacimiento humilde en cuanto que no es monumental, pero sí es fundamental para explicar un poco la romanización o la conquista del territorio de Roma. Vale. Bueno, voy a empezar un poco diciendo que este yacimiento es una apuesta de este consistorio, de este ayuntamiento, por la cultura y por el patrimonio arqueológico. Se puede apostar de muchas maneras, pero nosotros hemos decidido invertir en cultura, en el patrimonio arqueológico, en una competencia que no es municipal. Esta competencia, como sabéis, es de patrimonio y es de la Junta de Comunidades. De tal manera que cada vez que queremos una campaña, nos lo tienen que aprobar, hay una memoria que la hacen ellos y nos la aprueban o no nos la aprueban, hasta ahora nos la aprueban todo. En teoría, es la Junta la que debe pagar todas las excavaciones del patrimonio, pero que aquí todo se ha financiado con las arcas municipales, todo. Hemos tenido una colaboración muy buena con los técnicos, tanto con el jefe de servicio como con la directora general de Toledo, que hemos ido a verla, que nos ha ayudado, y sobre todo con Patricia, que es la arqueóloga, y Germán. Patricia está hoy en Patrimonio en Toledo, que es la que nos ha ayudado mucho, y es que es la que se conoce y la que está enamorada de este territorio, y así nos lo muestra cada vez que lo llamamos. El objetivo de este yacimiento, fijaros que a mí me puede gustar la cultura, y sabéis que tengo una formación de historia, y esto me ha llevado a que esto sea casi un empeño particular mío. Pero este yacimiento lo tienen que hacer suyo los vecinos de este municipio, cuando se lo pagan. Por lo tanto, tenemos claro que desde el principio esto tiene que buscar el desarrollo socioeconómico de nuestro municipio y de la comarca, a través del turismo. Es la arqueología al servicio de la despoblación. Hay que explicar el presente de nuestra comarca yéndonos al pasado geológico y al pasado histórico. Hoy tengo aquí, que ya le hablaré con ellos, el director científico
del Geoparque, que estamos inmersos en el Geoparque, que nos hablará un poco, bueno, nos hablará ya informalmente cuando estemos allí en la visita del yacimiento, lo importante que es la geología. A mí me lo está haciendo descubrir, me lo está haciendo descubrir un poco últimamente, y cómo determina. O sea, imaginaros que la geología ha determinado aquí que existan minas, ha determinado que cuando vayamos al yacimiento, la ubicación que tiene no es por casualidad, aparte de control del territorio y demás, y hablaremos informalmente de lo que es el relieve apalachense de ambas sierras, de las pedrizas con las rupturas térmicas. Eso lo explica la geología y son lo que yo estoy aprendiendo del geólogo de Pedro, pero esa ubicación, en parte, ¿por qué está el yacimiento en ese promontorio cuarcítico o el yacimiento del Castellón de los Morenos y no está en otro lado? Pues en parte también por la geología. En aquel momento el control de territorio era importante, pero también era importante tener agua, un manantial de agua. Y el manantial de agua está allí porque existe un aljibe que mantiene el agua gran parte del año como consecuencia de una falla tectónica. Bueno, ese ha sido el geólogo, el director científico del Geoparque, pues el que me lo ha hecho descubrir, y me decía, déjame un poco las coordenadas, y ya me decía, dice el otro día, efectivamente, tienes una falla y por eso tienes un aljibe ahí, y por eso hay otro aljibe en el Castellón de los Morenos, y eso ha condicionado que ese yacimiento esté ahí y no esté en otro lado. O sea, imaginaros un poco la geología y la historia, cómo condiciona dónde van los asentamientos humanos, porque para marcar el territorio, para controlar el territorio, se pueden ir aquí, más allá o en el otro sitio, pero que ha condicionado bastante. Digo que este yacimiento lo tiene que sentir el pueblo como suyo, porque al final va a ser una apuesta por el desarrollo turístico, y también para que nos cree identidad. Somos lo que somos, en parte, nos lo ha marcado nuestra historia. Nuestra historia aquí en esta comarca, históricamente, ha sido el mundo ganadero, que explica el yacimiento por qué vinieron aquí, y el mundo geológico en cuanto a la minería. Lo importante que ha sido aquí la minería de plomo y plata y cobre. ¿Y por qué está el yacimiento cuando hay unas minas cerca de cobre, en el otro lado, en el Garbanzal? Esto, la gente tiene que saber de dónde venimos y cómo nos explica a nosotros un poco nuestro pasado, y nos explica y cómo nos ha marcado en la actualidad. Hasta mediados del siglo XX las minas estaban abiertas, sobre todo al principio del siglo XX, y nos ha marcado. Y eso pues viene de nuestra historia. Vale. Ahora quiero hablar un poco de la historia del yacimiento. A ver, yo tengo constancia, desde hace mucho antes de ser alcalde, de la carta arqueológica que le hicieron diferente gente, pero sobre todo Paddy y Germán. Ahí marcaban una serie de yacimientos del bronce en altura. Toda la sierra de este valle del Ojeilén, aquella sierra que hay allí enfrente y la de aquí, hay diferentes yacimientos en altura del bronce. Lo que no sabemos es lo importante o menos importante, pues se supone que son asentamientos pequeños de 15, 20, 30 personas, que eso más. Y en ese afán de buscar algo que nos marcase como arqueológico, que yo tenía unas ganas tremendas de meterle mano, me acuerdo cuando estudiaba yo en historia, y ya nos hablaban del yacimiento de las cerras, motas y motillas del bronce de la Mancha. Digo, joder, y en mi pueblo, que no tenemos patrimonio histórico porque éramos una aldea de Almodóvar, algo tendremos que tener, además de patrimonio natural, que es muy importante. Pues este es el patrimonio arqueológico. Era apostar por un tipo de yacimiento o apostar por las pinturas rupestres. La joya de la corona de las pinturas rupestres están en Fuencaliente, eso lo tenemos claro. Aquí teníamos documentado un poco el Peñón Amarillo, en el Valle del Escorial, tirando para la Garganta, las pinturas rupestres del Castellón de los Morenos, y teníamos también documentado, que David me lo trajo, el covacho del Camino del Puerto de la Coja, donde ha aparecido la pintura rupestre, el ciervo, que estaba atentada y que se ha convertido en nuestro logo turístico. Eso me llevó David Oliver. Bueno, quiero agradecer también a David Oliver porque es mi arqueólogo de bolsillo o de domicilio o no sé cómo, porque cualquier cosa la consulto con él y me está dando ideas continuamente.
pues era apostar por alguna de estos yacimientos. Y me acuerdo la primera vez que, además de los 3 que he nombrado, vino también el que hoy es también un poco el director de la coordinación, en algunos aspectos, en otros no, que es Víctor López Menchen. Fuimos la primera vez, en vez de irnos a la sierra, fuimos al Castellón de los Morenos. Y cuando subimos, yo tenía claro que teníamos que tener una serie de premisas básicas. Era que el yacimiento fuera visitable. Si nos vamos a la sierra es bastante más complicado, además de que teníamos un problema que es la propiedad privada. Aquí donde estamos el yacimiento son 7 hectáreas de la sociedad agrícola, que hoy lo ha donado al ayuntamiento. Tenemos aquí al presidente aquí al lado, lo ha donado al ayuntamiento. Por lo tanto, tenemos un yacimiento que la propiedad es pública y que además es accesible. Que vamos a hacer próximamente un aparcamiento, que ya estamos haciendo las memorias arqueológicas, y que encima tenemos un complejo turístico donde se puede ir a comer, donde se puede dormir y todo, que es el complejo Carbonera, que es municipal, aunque está en licitación. Bueno, pues decidimos que era ahí, pero no sabíamos un poco qué íbamos a encontrarnos. Por la carta arqueológica sabíamos que eran las estribaciones, no sé si influencia de la cultura del Algar o de algo, pero las estribaciones del bronce manchego, bronce calcolítico manchego. De hecho, en la primera y en la segunda, estos son los arqueólogos que también se van descubriendo según se va excavando. Estaban plenamente convencidos de que este era un yacimiento calcolítico bronce, por los tipos de materiales que existieron, hasta que se le metió mano arriba del todo, y ya empezaron a salir otro tipo de materiales, porque empezaron a salir metales, empezaron a salir plata, hierro, y ya estábamos hablando del mundo ibérico, pero no lo teníamos muy claro. Hasta que poco a poco, ya en la tercera campaña, se confirmó totalmente que el yacimiento es romano. Nos llamaba un poco la confusión porque había estratigrafía inversa. Gran parte, o arriba, del material que se había caído, lo habían vuelto a utilizar los romanos. Nos llamaba un poco la atención a ellos, con ellos me tiro bastante tiempo porque es un tema que me gusta, que arriba apareciesen muros desde 90 centímetros hasta 3 metros. ¿Qué hace en lo alto de un promontorio un muro de 3 metros de ancho? Ha tenido que tener más importancia de la que nosotros creíamos, un poco, y esto claro, se explica porque entendemos, o ellos entienden, mejor son ellos, que es un fortín de conquista, de romanización y de conquista militar y romano. Entonces tuvo su importancia, ahí arriba, como veréis ahora, que no haya ido, hay un horno. En este horno creemos que es más alimentario, deben aparecer escorias abajo, en los aledaños. Hay que decir que creemos que no hemos excavado ni una cuarta parte por ahí, ¿no?, de todo el yacimiento. Hay más o menos, sí, la parte superior, y ya lo teníamos datado sobre la parte del calcolítico bronce, 2500 a.C., y la parte romana, pues el final de la República, enmarcado en las guerras civiles de Sertorio, las guerras sertorianas de la península, del 150 al 90 a.C., más o menos 100 a.C., que es lo que marca. ¿Y cómo habéis llegado a esa conclusión?, le pregunto yo a los arqueólogos. Pues por varias circunstancias, pero sobre todo por unos tipos de restos que aparecieron en algunas campañas 2 monedas púnicas cartagineses, pero fue determinante que aparecieran 2 monedas de plata, un quinario y un sextario. Aparecieron ahí y ya nos lo marcaba un poco la datación. Me estoy metiendo en un tema que es suyo, pero bueno, que yo lo que quiero, porque no estoy hablando de esta campaña, estoy hablando de campañas anteriores. Yo lo que quiero es que ellos me hablen de esta campaña, que nos tienen que convencer para que haya una secta. Y esta campaña estoy yo todavía más verde, pero estoy hablando un poco pues de la historia de aquí.
Naturalmente aparecieron, como habéis visto, hay muchas cerámicas. En el principio había cerámica un montón, muy granulada, muy rota, para que nos entendamos, pero eran muchas hechas a torno con motivos de aquí de la zona. Se entendía que era de aquí, pero aparecieron unas culos que lo habéis visto ahí, y bocas de ánfora, que naturalmente eran para recoger los alimentos, y aquí ya estábamos hablando de otro nivel. Estos venían de Italia, de donde fuera, y estaban aquí. Ya nos daba un poco la importancia del yacimiento, de esas ánforas. Lo que fue determinante en la campaña anterior fueron la aparición de 90 proyectiles, que era un poco la vanguardia de la artillería, los sonderos. Como habéis visto, si veis el fotocall, pues hay un sondero que nos lo diseñó desde el principio José Luis Sobrino y su mujer, que está por ahí, que es un poco... Para mí también José Luis Sobrino ha sido un descubrimiento, porque sabe que yo soy un poco inquieto, y este centro que hay aquí, de interpretación del Valle Alcudia, la parte de musealización que la tenía encargada el ayuntamiento hasta que ya firmamos el convenio con la Junta, y lo pagó la Junta, todo el diseño es de él. Y ahora pues estamos en otro tipo de diseños para hacer muchas más cosas. Los azulejos que habéis visto en las entradas del Valle Alcudia, de las fiestas, y otro que vamos a hacer en la estación más grande sobre la historia del ferrocarril y la transhumancia. El diseño de él, el diseño gráfico quizás más sea de la mujer, aunque se enfade un poco. Vale, pues esta aparición de los 90 proyectiles que ya están, como sabéis, todo el material que se coge aquí hay que llevarlo al Museo Provincial, porque ellos son los garantes, y donde tiene que ir por legislación todo el material están allí, y hay una exposición que se llama Témpora, de la historia de la provincia desde el inicio, y allí ya figuran puntas de siles y los proyectiles estos, que tenemos un stand solamente para este yacimiento allí. Como anécdota tengo que decir también que ha aparecido en un muro, que cuando lo veamos allí, una pintura rupestre en el propio yacimiento. Sobre una pared que sirvió como en un muro, estaba arrancada, debe de ser de alguna zona cuarcítica, que ya tenía la pintura y se puso en el muro. Al principio yo le decía, a ver si esto es otra cosa. No, pero ya está analizado y vamos a ver una pintura rupestre en la propia construcción, que se trajo desde allí. Bueno, estoy hablando demasiado. Sí quería hablar un poco, unir esto un poco. Sabéis que tengo una nueva responsabilidad, que soy el coordinador en parte del Geoparque Volcanes de Calatrava, que une tres factores. Une los volcanes, el magma del campo de Calatrava, une el carbonífero, el carbón de Puerto Llano, y el cinabrio de Almadén. Vale. ¿Cuál es uno de los objetivos del Geoparque? El Geoparque tiene unos objetivos muy ambiciosos, que es el desarrollo socioeconómico del territorio donde está, creando a través de la idiosincrasia local, es decir, pero a través de la geología, pero también del patrimonio histórico inmaterial. Estos son labores, o asuntos que pueden servir para el desarrollo del territorio, no solamente del turismo. Es que los volcanes nos pueden traer pues un tipo de energía que para calentar el agua, en fin, para un montón de cosas más, que eso es mejor que, si tenemos luego tiempo, en la charla Pedro Rincón nos hablará. Está ligado, totalmente va a estar ligado el Geoparque. Fijaros que he hablado antes de la falla, pero estamos en una zona de transición entre el carbón de Puerto Llano y la minería de Almadén. ¿Por qué estamos en una zona? Porque estamos en medio, porque es que la minería no solamente el carbón de Puerto Llano y el cinabrio de Almadén, son todas las minas, que ahí lo veréis, que están detrás de vosotros, los decenas y decenas de minas que a lo largo de la historia ha habido en el Valle Alcudia, como he dicho, plomo, plata y un pequeño porcentaje de zinc o de cobre. Estamos justo en medio.
Y por eso digo que este yacimiento tiene mucho sentido en el control del territorio. Y voy a hablar de esto y no voy a hablar de, bueno, por lo de la ganadería y de la mesta, porque ya presentamos un libro, pero es complementario a todo esto. Vale. Bueno, voy por ir concluyendo. Clausuramos hoy y los arqueólogos nos van a hablar de la quinta campaña que hoy se cierra. Sabéis que esta campaña ha consistido básicamente en ahondar en la excavación en los recintos que ya estaban excavados en la parte oeste, como mirando a Puerto Llano, y luego lo que llamábamos el patio central, que es la zona que estaba así un poco más cóncava, que no sabíamos un poco lo que tenía. Y nos ha dado sorpresas, que eso lo dirá él, pues porque hay también estancias que marcan todo esto. También se ha excavado un poco en la zona más alta, que nos ha dado ahí, que esto quiero que lo digan ellos ya un poco, que nos ha dado bronce puro. ¿Cuánto ha invertido el ayuntamiento en este yacimiento desde que empezó? Pues más de 400.000 euros. Esta campaña 100.000, pero llevamos más de 400.000 euros. Porque además de esto, tenemos una zona, un laboratorio, que está en la zona del cementerio, un almacén, el laboratorio nos gastamos otros 14.000 euros en un convenio, que, bueno, porque tiene ordenadores, estanterías, estación total, microscopios electrónicos, etcétera. Ahí le hablará un poco de la importancia de este laboratorio. Se ha firmado un convenio con la UCLM para que los chavales vengan reglados aquí, que tengan sus créditos, y para que también el laboratorio de la Universidad de Castilla-La Mancha lo podamos utilizar o complementar en los estudios, sobre todo para la datación. Y estamos a punto de firmar, eso ya si quiero que lo desarrolle Alfonso, con la UNED, a través de la figura de Marc Zarzalejos, para seguir las investigaciones. Este yacimiento es un castellum romano, es una fortificación romana, la parte de arriba, la parte de abajo está el bronce, que nos sugerirá alguna sorpresa, y que solamente que está muy pobre estudiado la romanización en toda la provincia de Ciudad Real. Solamente hay algo parecido en Alcázar, y se une prácticamente a Valderrepisa, de Fuencaliente y a Sisapo. Tenemos la fortuna de que hay arqueólogos que están allí y aquí, que tienen contacto directo y que temporalmente, en parte, estamos enmarcados en aquel yacimiento. Bueno, pues ya para concluir, bueno, lo voy a anunciar ya, porque si no esto va a empezar. Habrá sexta campaña, como he dicho, pero esta sexta campaña no va a ser exclusivamente arqueológica. Será 50%, y seguramente tenga más apoyo económico. 50% seguiremos con la excavación, pero el otro 50% estará dedicada a la musealización, a la puesta en valor, a los paneles, a los folletos, a empezar los estudios de realidad aumentada, a las visitas guiadas periódicas, una vez al mes, y sobre todo, que era mi empeño, que lo iba a pagar el Geoparque, y que si no lo paga el Geoparque, lo pagará una ayuda singular de la Diputación, en poner un mirador en la parte más alta cuarcítica. Seguramente, esto es una idea de David Oliver, que está muy empeñado, que hoy, cuando estuvimos hace poco ahí en Granada, en Cuéllar, es verdad que es un poco más espectacular, aunque no tenga mucha altura, con una parte que dé al vacío, que estará prolongado para que quede en el aire. Pues esto es un poco lo que queremos hacer la siguiente campaña. Y retomar el centro museístico que ya está bastante avanzado. ¿Dónde va esto? ¿Cómo se hace esto visitable? Tienes que tener un centro, igual que esto es un centro de interpretación pequeñito del Valle Alcudia, tiene que haber un centro para este yacimiento. En el yacimiento el centro ya tenemos avanzado, también gracias a la ayuda de José Luis Sobrino y de los arqueólogos y demás gente. Ya tenemos definido cuáles son las estancias, habrá un centro de exposiciones permanente, otro itinerante, un laboratorio, un taller para los críos para que vengan y un centro de conferencias. Tenemos hecho el pliego, nos han hecho el servicio de arquitectura de la Diputación, las dos arquitectas, y lo sacaremos seguramente en el primero o en el segundo trimestre del año que viene. Bueno, me he enrollado demasiado, esta es la apuesta de este municipio,
por la cultura, por el patrimonio, y esto es un factor más para la lucha contra la despoblación. Que se nos conozca, que sea un turismo un poco preparado, un turismo no masivo, pero un turismo que nos traiga y que es una forma de, pues eso, de una apuesta económica, socioeconómica, basándonos en el pasado, en la arqueología, con proyección de futuro. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría explicar un poco y sobre todo empezar esta charla, que espero que sea corta, amena y sencilla, porque creo que donde más vamos a aprender va a ser en campo. No queremos estar aquí encerrados, queremos salir, ¿no? Y vamos a explicar un poco la intrahistoria del proyecto, vamos a explicar lo que hemos hecho durante estos años y, sobre todo, especialmente en campo, explicar qué hemos hecho durante esta campaña en 2024. Queremos aprovechar también hoy y dar varias noticias. Para nosotros es importante a nivel científico, aunque los arqueólogos somos científicos, aunque a veces no lo parezca. Y queríamos expresar también, bueno, pues especial dar las gracias, ¿no?, al Ayuntamiento por la financiación de esta quinta campaña y sobre todo también a las personas que han trabajado con nosotros todos los años, que las cuales también me da mucha alegría ver aquí, año tras año, porque bueno, en la localidad pues nos ha acogido como si fuéramos uno más y la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí año tras año, ¿no? ¿Cómo empezamos este proyecto? Es algo que fue empeño, ¿no?, tanto del municipio, de la alcaldía y del equipo de gobierno, como también de mi compañero David, ¿no?, aquí presente, para la excavación y posterior revalorización de un yacimiento que estaba catalogado en carta arqueológica como de la Edad del Bronce. Para ello, en 2020 hicimos una serie de sondeos, ¿no? ¿Y qué son unos sondeos? Pues unos sondeos es hacer unos cortes, unos pequeños trocitos, unos pequeños... Bueno, también quiero decir antes que vamos a intentar hacer una charla que sea divulgativa y para todo lo público, para que nos enteremos todos. Unos sondeos son como partir un trocito de la tarta, un trocito del sándwich para ver qué hay, probar, ¿no?, ese plato, que es ese yacimiento, para ver qué encontrábamos. Y lo que encontramos fue un yacimiento de la Edad del Hierro de cronología indeterminada y restos de la Edad del Bronce o cobre, no lo teníamos muy claro en ese momento, no nos dejó nada claro, ¿no?, de que podía ser un yacimiento romano, como ahora veremos en adelante. Las excavaciones continuaron hasta este 2024, como veréis, y en cada año, y os lo vamos a explicar de forma resumida, pues ha habido una serie de sorpresas, una serie de datos, y os vamos a explicar para que os vayáis al menos con una serie de ideas claras y fijas, no con una gran cantidad de datos, pues qué ha salido y qué hemos documentado en este yacimiento. Pues bien, en 2020, como hemos dicho, hicimos 4 sondeos y, como ha dicho Pablo, en este caso hay un fenómeno en arqueología que se llama fenómeno de estratigrafía inversa. Supuestamente, si lo más moderno, debería de estar más arriba, porque eso es lo último que se abandonó, ¿no?, antes de irnos. Imaginaos que vuestro pueblo se abandona hoy, ¿qué quedaría? Lo de hoy en día, no lo del siglo XVII. Pero claro, hay fenómenos, hay tareas dentro de un yacimiento que nos pueden complicar a los arqueólogos bastante la existencia. Cuando llegaron los romanos, debajo tenían otro yacimiento anterior. Cogieron esas piedras, esos materiales, y los metieron dentro de sus muros, porque no tenían el cuidado que nosotros tenemos ahora mismo. Esos muros cayeron, ¿y qué encontramos primero? Los restos más antiguos. Por eso, los arqueólogos que vinieron primero a ver qué era este yacimiento dijeron, anda, es un yacimiento prehistórico. Y como ahora veremos, sí, prehistórico es, pero también tiene otras cronologías, ¿no? Este es el estado del yacimiento en 2020. Me gustaría mucho que os quedarais con esta imagen, porque os va a sorprender muchísimo, ahora cuando subáis, el cambio tan radical que ha dado este yacimiento. Se han excavado unos 500 metros cuadrados, casi 600, se han levantado en superficiales o en niveles más superficiales casi 700, y se han vaciado unos 120 metros cúbicos de tierra. Es una exageración, o sea, sobre todo porque a nivel logístico el yacimiento no es algo amable, ¿no? No podemos llevar carretillas, está muy empinado, todo lo que necesitamos para poder trabajar ahí arriba hay que subirlo, incluso necesitamos mulas muchas veces para poder subir la gran cantidad de materiales, ¿no?, para que os hagáis una idea. Pero me gustaría
que antes de hacer este viaje en el tiempo, esta exposición, os quedarais con esta imagen, ¿vale? Como veis, cada flechita señala uno de los sondeos que hicimos, resultando 2 arriba positivos y otro abajo, en este lugar, que nos dio poblamiento de la edad del cobre. Otros, más hacia el oeste, más hacia abajo en este caso de la imagen, dio negativo y no obtuvo ningún resultado arqueológico. Pues muy bien, en 2021 lo que hicimos fue coger esos sondeos y juntarlos, digamos, abrimos en lo que se llama abrir en extensión. Cogimos varios de esos sondeos, varias de esas catas y aumentamos la superficie excavada. ¿Y qué nos salió? Nos empezaron a salir estructuras muy grandes. Y en esta vez sí, empezó a aparecer material que dijimos, uff, esto puede ser romano. Pero no ese romano de villa romana, con sus estatuas, no, era otra cosa totalmente diferente, algo que no esperábamos. Un material austero, un material muy fragmentado debido a que todas las construcciones, al estar hechas en piedra, cayeron sobre esos materiales y los rompieron. Algo tan frágil, por ejemplo, como una cerámica, ¿no? Pero sabíamos que estábamos ante algo que iba a ser mucho más grande de lo que a priori esperábamos encontrar, ¿no? Como veis, en estas imágenes, todo estaba lleno de piedra. Los almacenes que nosotros hacemos de piedra, por ejemplo, o incluso cómo después de excavar 1 metro o 1,5 metros empiezan a aparecer los primeros muros. Para que os hagáis una idea, para llegar a algunos suelos hemos tenido que bajar 2,50 metros hacia abajo. Con lo cual es una gran cantidad de tierra, una gran cantidad de piedra que tenemos que documentar poco a poco. Y en 2021-2022, sobre todo la campaña del 22, volvimos otra vez a abrir en extensión. Ampliamos la zona de excavación y empezaron a surgir los primeros datos que a nosotros nos permitían poder datar el yacimiento en una época concreta. ¿Y qué es datar? Bueno, coger esa fotografía que tenemos, este yacimiento, y ponerlo temporalmente en un lugar concreto. Es lo más importante, porque no es lo mismo que sea del siglo V después de Cristo que del 2000 antes de Cristo. Las interpretaciones varían. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, nos aparecieron registros monetales que nos permitían, y esto es una gran ventaja que tienen los romanos, que conocían la moneda, y a nosotros nos ayuda mucho, para poder datar y enmarcar este yacimiento entre el 110 y el 80, aproximadamente. Es posible que tenga un poquito más de amplitud hacia arriba y un poquito más de amplitud hacia abajo. ¿Por qué? Porque todos tenemos monedas en el bolsillo del 2001, por ejemplo, o del 2002. Entonces no sabemos si las monedas más modernas pudieron estar allí más tiempo o menos tiempo, pero sí sabemos que al menos entre el 110 y el 80 estas personas estaban aquí. Como veis, en 2022 empezaron a aflorar nuevas estructuras y continuamos con las excavaciones de un gran complejo estructural defensivo que ahora veremos en campo y que creo que os va a gustar mucho. Y claro, ¿qué pasaba en este momento? No es la primera vez, ni escuchamos, no escuche mucho Pablo, que los políticos se enzarzan en discusiones y nos llevan a conflictos a nivel social que han existido siempre. Y en este caso había 2 señores, Sila y Mario, que eran 2 señores romanos que estaban compitiendo entre sí, a grandes rasgos, por acumular mayor cantidad de poder político. ¿Vale? Pues Mario tenía un coleguita, digamos, de aquella manera, en Hispania, que se llamaba Sertorio. Y Sertorio era un general romano, que dijo, ¿me puedo yo rebelar y tener una revuelta aquí en Hispania y acumular aún más poder? Porque claro, esto iba de poder, así. Y dijo, pues si yo cojo mis legiones y me alío con estas tribus íberas que todavía quedaban en este momento de romanización, oye, pues puedo conseguir yo mis cuotas de poder dentro del arco territorial o el panorama territorial romano. Pues resulta que este señor que estaba en Huesca, este general Sertorio, llegó hasta Consuegra. Y ahí, pues siguieron pegando de tortas, porque eso no es nuevo, o sea, llevamos así miles y miles de años. Vale, sabiendo esto, lo que nos permitió saber es que si este señor se reveló durante esta época, era que nuestro fuerte, podía estar relacionado con estas revueltas romanas y estas guerras civiles que ocurrieron en el siglo I a.C., tanto en Italia, pero también aquí en Hispania particularmente, ¿no?
Y en 2023 vino la gran sorpresa. Seguimos excavando, seguimos excavando, seguimos excavando, y aparte de cerámicas, aparte de monedas, apareció algo, un descubrimiento muy singular, muy singular, y bastante importante para la interpretación de este yacimiento. Aparte de los grandes muros, aparte de que ya todo nos apuntaba que podía ser de esta época, lo que nos apareció que eran las armas de estos soldados, estos proyectiles de onda, que algunos los tendréis ahí en la mesa, que ahora, pues, si no lo habéis visto, los podréis ver, y que son proyectiles de plomo que, para que os hagáis una idea, pueden llegar a alcanzar los 250 km por hora. Te hace daño, o sea, te hace daño, te hace daño. Lo guay, lo chulo de esto es que no eran personas que no tuvieran habilidades, sabían cómo manejar las armas, e incluso los hacían de pequeño tamaño, de mayor tamaño, de una manera, de otra. ¿Para qué? Para precisamente utilizarlos en su beneficio estratégico. Los más pequeños llegaban más lejos al pesar menos, y los más grandes pesaban menos, pero tenían una mayor masa y por tanto también, aunque tuvieran un recorrido más corto, podían hacer también más daño. Bueno, pues de este tipo de proyectiles hemos encontrado 90. Y este año seguimos encontrando, ahí va la primera noticia que quiero enfatizar, seguimos encontrando más de estos proyectiles. No solo en plomo, también hemos descubierto que también los tenían en piedra, con lo cual podemos elevar estos 90 proyectiles a bastantes más. ¿Vale? Es una gran noticia, tan importante que, bueno, pues hasta los diarios nacionales nos llenó un poquito de orgullo, ¿no?, de llevar abrazatortas ahí a esos medios nacionales, porque, bueno, pues un pueblecito pequeño pues no tiene la misma proyección mediática que la pueda tener pues una gran ciudad, ¿no? Esta es la colección entera de proyectiles para que veáis, pues bueno, pues los pusimos bonitos para que los podáis ver. Os hemos traído unos poquitos, otros poquitos, como ha dicho Pablo, los tenéis en el Museo de Ciudad Real. Vamos a sugerir a las autoridades que en cuanto se pueda, pues parte de la colección pueda quedarse aquí con los materiales y que verdaderamente sea el pueblo quien disfrute y también que le saque beneficio, porque hay que recordar que el patrimonio debe también de repercutir, no a nivel identitario o a nivel social o de sentir orgullo, sino también que sea bueno para la economía local y que, por supuesto, sea una economía circular donde esos beneficios culturales, esos beneficios que se obtienen de la excavación vuelvan otra vez a revertir, ¿no?, sobre las arcas municipales. Aquí, por supuesto, estos descubrimientos se producen el último día, a última hora, fue la última barrida, si bien es cierto que aparecieron algunos antes de terminar la campaña, en la última barrida para echar la última foto de cerrar la campaña empezaron a aparecer otros muchos, y pensamos que efectivamente no estábamos ante un descubrimiento singular, pequeño y espontáneo, digamos, no en ese momento, sino mucho más grande de lo esperado. Esta es la vista, ¿no?, con la que llegamos a 2023, al yacimiento, y como veis, ¿no?, el yacimiento se distribuye, ahora lo veréis arriba, en una gran torre central, una serie de estancias que tendremos, la zona interior del yacimiento, que pensamos que serían zonas productivas, de almacenaje y de vivienda de estos propios soldados, y un pequeño patio o zona comunitaria compuesto por un gran horno, y unas escaleras que ascenderían a niveles superiores del yacimiento, ¿no? Otra vista, por ejemplo, de este complejo estructural, y me estoy guardando la de 2024 porque lo que queremos también es que os sorprendáis un poquillo a la hora de subir, aunque veréis algunas imágenes, ¿no? Pues bien, estos soldados no solo eran soldados, o sea, no estaban en guardia 24 horas, no son como los paracaidistas actuales o como los legionarios, que trabajan específicamente de ellos. Los soldados también tenían otro tipo de dedicaciones, ¿no? Aparte de hacer esos glandes, de que hemos documentado esa fundición del plomo, ¿no?, esos proyectiles de onda, también sabemos que, bueno, tenían labores relacionadas con la metalurgia, la ganadería, el tejido, etcétera. Hacían otras muchas cosas, ¿no? Es decir, eran mucho más que un fuerte romano, donde también tenemos que analizar, y esto es muy bueno a nivel científico, porque estamos descubriendo, al menos en las Meseta Sur y en esta zona en concreto, cómo se comportaba un soldado romano. No lo sabíamos, y ahora,
Gracias a estos descubrimientos podemos empezar a entender cuáles eran las actividades cotidianas de un soldado romano y del ejército romano, de su habituallamiento, de la manera y la logística que tenían en un puesto avanzado de llevar materiales que procedían incluso desde Italia. O sea, es algo mucho más importante de lo que pensábamos en un primer momento. Con esta perspectiva llegamos a 2024 y ahora es donde queremos empezar a dar las noticias. Teníamos ganas ya de compartirlo con vosotros, ¿no?, de lo que se ha sacado este año, ¿no? Como decíamos, no era un simple fuerte. Este año hemos abierto una gran cantidad de metros cuadrados, casi 200 metros cuadrados llega, donde hemos encontrado de nuevo unas estructuras de unos muros en ocasiones que pueden llegar a superar el metro de ancho. Estamos hablando de que el yacimiento a día de hoy puede convertirse en algo mucho más grande y mucho más visitable, con mucho más contenido y con un mayor calado científico de lo que esperábamos. Con lo cual, a pesar de que aquí en este lugar, y aquí veo a Felipe, me alegra siempre mucho verlo, hemos bajado 1,70 m hacia abajo y ahora es cuando hemos empezado a ver esos muros. Con lo cual tenemos una gran esperanza de que bajando más aún, esos muros cobren esa vida y podamos llegar a esos suelos romanos donde encontraríamos esos materiales que están cambiando la perspectiva de la romanización y del proceso de conquista romana en esta zona. ¿Cuánto vamos a tardar? Pues no lo sé, no es algo estimable, no es fácil de estimar, pero sí tenemos grandes esperanzas en que los restos que salgan pues sean muy importantes. De hecho, una de esas ánforas que hemos traído son de este mismo año, y está nuestra restauradora jefa del equipo de restauración, que es Isabel, haciendo una labor encomiable, pegando esos trocitos uno tras otro, que la verdad es una tarea ingente, porque estamos hablando de que en estos años hemos sacado entre 50.000 y 60.000 restos cerámicos. Hemos clasificado uno a uno, lavado, y ahora están en proceso de estudio. Más noticias. Nos vamos ya a nivel químico, nos estamos yendo ya a otros niveles. Siempre que pensamos en un fuerte, pensamos en un cuartel, y los cuarteles, como son, austeros. Sin embargo, bueno, tenían sus pequeñas licencias, sus pequeñas comodidades, como en este caso, enlucir las paredes y pintarlas, en este caso, de color rojo. Y dijimos, esto es una notición, porque generalmente estas cosas en esta época salen en lugares con un mayor poder adquisitivo, digamos, ¿no? No es algo común. Hicimos un análisis y lo que pudimos ver es que, aparte de esos morteros que tenéis aquí en microscopía, iban pintados con óxido de hierro y con pinturas basadas en óxido de hierro, teniendo esa coloración rojiza que, por ejemplo, podemos ver en las pinturas rupestres que son tan características en esta zona. Y la gran bomba para nosotros ha sido descubrir por fin niveles intactos prehistóricos en el yacimiento. Siempre habíamos descubierto niveles que estaban alterados por los romanos, porque llegaban, construían, rompían, pero en este caso, en varios metros cuadrados, y quiero dejar claro, 5 o 6 metros cuadrados, ha aparecido una de las mayores colecciones de puntas de flecha que tenemos en Castilla-La Mancha. No son puntas normales, son unas puntas de una calidad formal bestial, y que si aparecieran en entornos ligados al mundo funerario sería una bomba a nivel científico y a nivel, digamos, de noticias. Y queríamos dar en exclusiva y enseñaros algunas de las puntas, porque son algunas las que hay ahí, el material que hemos hallado. Pero no solo eso, es que en este lugar, donde también estábamos excavando, hemos encontrado toda la cadena operativa. ¿Y qué es una cadena operativa? Pues una cadena operativa para los arqueólogos es encontrar todas las pistas, todos los restos que nos llevan desde el inicio hasta el final en el proceso de fabricación de un artefacto. Hemos encontrado los núcleos de sílex con los que tallaban, hemos encontrado las lascas, hemos encontrado las herramientas, hemos encontrado los percutores con los que golpeaban. Es decir, tenemos todas las herramientas y todas las evidencias que creo, y tenemos que terminar de mirar algunos artículos, no se han encontrado hoy por hoy en muchos lugares, con lo cual es una noticia a nivel científico increíble. ¿Cuántos restos hay?
creo contabilizar que hemos llegado a contar 400 restos de estas lascas, puntas de flecha, dientes de hoz y cuchillos también, que hay un par de ejemplos de cuchillos de una factura formal increíble. Y claro, ¿qué pasaba en el mundo? Pues para que os hagáis una idea, ¿no? Igual que antes estaba en Sila y Mario, en esta zona se estaban realizando las pinturas de Fuencaliente, por ejemplo, y en Egipto estaban construyendo las pirámides. Para que os hagáis una idea del momento en el que estamos. Y diréis, joder, hay pirámides en Egipto. Ya, pero ellos tenían sus dibujos, tenían sus jeroglíficos y tenían escritura, ¿no?, a nivel jeroglífico, que nos explican su historia. Esto es mucho más complejo porque no tenemos a nadie o no tenemos documentos escritos o gráficos que nos expliquen qué estaba pasando aquí en el 2500 a.C. Solo estos restos, solo esta estratigrafía y estas zonas que ahora veréis en el yacimiento que hemos tenido la suerte de encontrar. Para que sea más ilustrativo, puede ser un lío, lo que encontramos es el núcleo lleno de lascas, cerámicas que contenían material lítico, cuchillos, todo concentrado en alrededor de 1 metro o 2 metros cuadrados, aunque en los niveles calcolíticos han sido un poquito más amplios para que simplemente veáis el trabajo tan complicado que es la extracción de esos materiales y la documentación de los mismos a lo largo de estos meses. En este caso ha sido Paula, que tiene una paciencia infinita, con eso yo no tengo tanta paciencia, la verdad, para poder realizar estos trabajos, y que, bueno, pues estamos muy contentos, ¿no?, de estos hallazgos. Sin embargo, lo que queremos dejar claro es que el yacimiento, la mayor noticia para nosotros, es que nuestro trabajo tenga un fin. A mi juicio, a mi nivel de ver, es un fin social. Es vuestro yacimiento y tiene que ser para el futuro, ya es para siempre. Lleva 2000 años allí y deberá estar otros 2000. Y para eso nosotros estamos trabajando, especialmente de nuevo nuestra compañera Isabel, en consolidar todas las estructuras, en echar gravas, en crear zonas de desagüe, para que el yacimiento pueda ser visitable, pero también para que aguante las inclemencias de otros 2000 años. Y para ello, bueno, pues hemos llegado a subir 10 metros cúbicos de material en mulas y la verdad, a mi juicio, es de los trabajos que más orgullosos estamos porque cerramos una etapa de trabajo dentro del yacimiento que a nosotros, pues bueno, pues, yo creo que a nivel de equipo pues nos llena de orgullo, ¿no? Os dejo solo con unas fotos, que luego lo guay está arriba. ¿No? Cómo se ha consolidado el horno, cómo se ha consolidado todas las estructuras, con mortero de cal hidráulica, con arena, con agua, uno a uno, recolocando piedras, poniendo todo en orden, ¿no? Estas gravas, estas mantas de geotextil y de plástico, bueno, pues precisamente para que podáis disfrutar durante todo el año, y espero que subáis y disfrutéis de vuestro yacimiento como se merece, ¿no? Con escaleras, con accesos que son provisionales, queremos dejarlo claro, porque si se sigue excavando tendremos que quitar algunas zonas, remodelarlas, para que la visita, para que ese circuito explicativo pues sea coherente y lógico, ¿no? No me quería olvidar de todas las personas que han trabajado con nosotros, de todos los alumnos que han venido este año, que no están, porque ya están en sus universidades, y de todas las personas que de alguna manera u otra nos han ayudado y nos han dado ánimos a lo largo de estos meses, que la verdad que, bueno, pues una campaña tan larga no son fáciles, y de nuevo las gracias al Ayuntamiento por todo el esfuerzo que hace, por invertir en patrimonio, que no suele ser lo usual, no hay muchos o casi ningún ayuntamiento que lo haga, es un ejemplo, creo, a nivel nacional, y que, bueno, las cosas cuestan, las cosas son largas, las cosas tardan, pero al final los frutos creo que se van a ir viendo, cada vez van a ser mejores, y esperamos este año seguir de nuevo, porque ya cuando pones en Google Brazatortas ya empiezan a salir estas noticias, pues bueno, pues que os guste, que os podáis subir, que disfrutéis de él y que estéis orgullosos. Así que nada, pues muchas gracias. En este día hemos clausurado ya la 5ª campaña de un yacimiento arqueológico muy importante que encontramos en la provincia de Ciudad Real, en concreto denominado Cruz de Mayo, en Brazatortas, y todo esto ha sido posible gracias al empeño y el esfuerzo económico que ha hecho el consistorio aquí en Brazatortas, un ayuntamiento que apuesta por su pasado y en definitiva también por proyectar también un futuro pues muy halagüeño.
Sí, efectivamente. Utilizamos la arqueología como factor de desarrollo, como puesta en valor de nuestro patrimonio, pero siempre pensando en lo que va a venir de vuelta al ayuntamiento, de forma de retorno, pues a través del turismo y a través de una investigación en los dos convenios que tenemos con la universidad, tanto con la UNED como con la Universidad de Castilla-La Mancha. Apostamos por nuestro patrimonio y apostamos como una lucha más, un factor más contra la lucha contra el despoblamiento. Esta es la quinta campaña que el Ayuntamiento ha puesto 100.000 euros a través tanto del equipo arqueológico como en un plan de empleo que han estado trabajando 4 meses 3 personas del municipio con aporte económico único y exclusivo del consistorio desde que empezó estas campañas. Sabemos que es una competencia de patrimonio de la Junta de Comunidades, pero que a este municipio aún no ha tenido ninguna aportación, sí todos los permisos, y tengo que hablar muy bien de todo el aspecto técnico, tanto de la jefe de servicio de Ciudad Real como de Toledo a través de Mar Zarzalejos, que nos ha puesto todas las facilidades posibles, que nos ayuda en los procesos de contratación, pero que este esfuerzo lo hace en exclusiva el Ayuntamiento, como bien ha dicho el arqueólogo hace poco, y nos decían al consistorio, pues personas que se dedican al mundo de la arqueología, hay muy pocos yacimientos en toda Castilla-La Mancha que los sufrague el propio Ayuntamiento, y estamos hablando de un municipio de 1000 habitantes. Además contamos con la presencia de Pedro Rincón, sí. ¿Verdad? ¿Quién es nuestro invitado? Primero tengo que decir que desde el 18 de septiembre participo en el Geoparque, el coordinador, el apoyo técnico, pero realmente el científico, el director científico y que es el presidente también del comité científico es Pedro Rincón, geólogo, que está aquí desde el principio y que yo estoy aprendiendo muchas cosas de él, de geología, que desde el punto de vista puedo entender algo de geografía, pero no de geología, pero que nos sirve incluso para explicar pues la localización del yacimiento y otras cuestiones, y un poco la ubicación donde está, que nos explica también las minas y cómo ha marcado a qué se explotaba y a qué se dedicaba el Valle de Alcudia para esta intensificación o para este afán que tenían los romanos de conquistar el territorio. Bueno, yo os presento a Pedro Rincón, que es verdaderamente el científico y el que ha tenido hoy la deferencia de venir aquí a mi municipio a la clausura de esta campaña y anunciar que habrá una próxima. Sin duda los torteños y las torteñas tienen que sentirse muy orgullosos de su yacimiento arqueológico, porque muy bien que os decían, de momento se ha descubierto tan solo una cuarta parte. Sí, sí, eso es algo que me ha sorprendido, y viendo esa imagen de cómo estaba en el año 20 y cómo se avanza, yo me parece que sin tener absolutamente nada de idea de temas arqueológicos, pues probablemente esto va a ir a más y se van a descubrir muchas más cosas con mucho esfuerzo y mucho trabajo, y que va a ser muy positivo, insisto, para los territorios, el territorio del Geoparque y para el municipio de Brazatortas, sin duda. Hoy ha tenido lugar esa charla informativa, pero después la visita guiada se ha dividido en 2 grupos, y la idea y la pretensión que se tiene es que sea, además de ser visitable, pues que una vez al mes pues tengan lugar esas visitas guiadas para que todo el mundo que así lo desee pues pueda participar y descubrir también este yacimiento. Sí, yo en el afán de que el municipio vea el yacimiento como suyo, como factor de desarrollo, indudablemente una de las cuestiones es que el yacimiento ya, igual que está abierto este pequeño centro de interpretación del Valle de Alcudia, está abierto todos los sábados y todos los domingos, pues desde aquí tendremos que al menos una vez al mes realizar visitas guiadas con arqueólogos, con gente especialista para ver el yacimiento. En ese sentido, pues bueno, ya estamos trabajando, ahora lo explicará un poco José Luis Sobrino, con los paneles interpretativos. Estamos ya empezando a ver y trabajar con el equipo arqueológico la realidad aumentada. Estamos ya también, y estamos ya en época casi de maquetación, el folleto del yacimiento, y empezamos ya. Empezamos al comienzo del año, habrá una visita al mes para todo público que se vaya acercando al yacimiento.
El ejemplo del Ayuntamiento de Brazatortas, sin duda, es a seguir y ojalá y muchos municipios tomaran ejemplo del mismo. Sí, sí, porque hay que entender que el geoparque como tal, pues no puede ser un ente que financie todo esto, ¿no? Entonces es importante que los ayuntamientos tengan claro cuál es su potencial patrimonial y que, bueno, pues si lo desarrollan de esta manera como se hace aquí en Brazatortas, pues es excelente, ¿no? El Ayuntamiento ya ha garantizado que habrá nueva campaña con 100.000 euros que se destinarán para este yacimiento. Los 100.000 euros están asegurados ya en el presupuesto. Estábamos haciendo conjuntamente con la secretaria interventora de los presupuestos y yo ya le comentaba, digo, oye, 100.000 euros y dejaremos alguna partida abierta para llevarnos. Pero no solamente eso, porque tenemos ya previsto y ya nos están haciendo un presupuesto para hacer un mirador que está en el vacío, porque este mirador será para el propio yacimiento, con una accesibilidad, pero también desde este mirador veremos, y unido al geoparque, el mar, un mar que existe, que al final es un cráter volcánico, que es la laguna del Retamar, y veremos también todo el carbonífero de Puerto Llano de allí. Será algo más ambicioso, y esto está fuera de los 100.000 euros. Seguramente habrá una confinanciación, que si no viene por el geoparque, vendrá como ayuda singular de la Diputación, o este alcalde lo peleará en el foro donde corresponda, pero que seguro que tendremos muchas más inversiones y esto es una apuesta más. Todos los municipios pequeños tenemos pequeñas oportunidades. Esto es una oportunidad. Nosotros, desde el punto de vista de turismo, siempre recuerdo que tenemos 1.000 habitantes, pero hay 160 camas para dormir aquí, que cuando pasen la temporada de caza y que cuando pasen pues ahora el boom que tenemos de las placas solares, estas plazas hay que seguir llenándolas y complementándolas. Y esto es un contenido más para que el visitante que venga a nuestra zona pueda estar unos días y viendo diferentes cosas desde el punto de vista arqueológico, Gastronómicos, culturales, naturaleza, etcétera. Y crear sinergias para atraer al visitante. Sí, ese es el objetivo que tiene esta corporación, que tenemos que pensar y no tenemos que mirarnos el ombligo, sino que esto es un objetivo de toda la comarca. Entonces yo creo que los diferentes ayuntamientos siempre tienen que buscar algún recurso, porque todos sumamos y todos nos hacen más atractivos, y que existan diferentes casas rurales en cada municipio, pero al mismo tiempo que haya cosas que ver, que se puedan puestas en valor, que se puedan ser visitables, es algo fundamental para crear comarca y, sobre todo, siempre lo digo, crear comarca y para que nos dé una identidad singular. Los recursos, como bien dice el alcalde, tenemos y debemos de aprovechar. Sí, hay que aprovecharlos, y uno de los pasos fundamentales es que la población conozca, se lo crea, realmente interiorice que tiene este patrimonio, que su historia forma parte de él, y bueno, y después que lo utilice para un desarrollo socioeconómico sostenible, que es lo que como geoparque nosotros debemos pretender, ¿no? Que la historia, que el medio ambiente, la geología, la arqueología, que todo eso unido sea lo que motive, lo que impulse y lo que saque a estos pueblos que tenemos tantos problemas de despoblación, pues que nos permita avanzar. Muy bien. Pues gracias por venir a Brazatortas. Alcalde, ¿tenía algo más que decir? No, nada, ya pues, invitar a toda la comarca a que nos conozcan, que ya nos conocen, pero sobre todo los de fuera de la comarca, de toda la provincia y fuera, que tenemos un yacimiento arqueológico, que vamos a seguir potenciándolo y que vengan a conocerlo. Y sobre todo, que después de conocerlo hay que degustar la gastronomía local. Eso es. Pues gracias, Pablo, gracias, Pedro, un placer. Momento ahora para hablar con José Luis y Yolanda, son diseñadores gráficos y también los encargados de darle vida y promoción a este yacimiento arqueológico. Es importante todo el trabajo que se está realizando, pero más aún el darlo a conocer como manera de difusión y también modernizar también. Los tiempos que corren es importante que las nuevas tecnologías también tengan cabida en este tipo de yacimientos arqueológicos tan importantes como el de la Cruz de Mayo de aquí de Brazatortas. Claro, realmente el yacimiento es más importante que desde lo que los inicios se podía presuponer, va a ser realmente un hito. Y nosotros siempre decimos en el estudio que lo importante no es tener patrimonio, que lo es,
Lo importante es divulgarlo, darlo a conocer, ponerlo en valor, que la gente entienda que son sus raíces, es su historia, y luego, evidentemente, convertirlo eso en un potencial de atracción turística y, por lo tanto, en un potencial de desarrollo económico y social. ¿Y cómo se puede conseguir? ¿Qué herramientas contáis para ello? Bueno, las herramientas son múltiples y además adaptables a cada entorno, a cada yacimiento en este caso y a cada circunstancia. Pero lógicamente hay una comunicación como la del día de hoy, donde se presentan los resultados de esta campaña, que es más directa, que es al público local, que son los primeros merecedores de esa información y los primeros valedores de sus propios recursos. Y después hay otros tipos de información que tienen el horizonte de atraer visitas, atraer público, dar a conocer. Los recursos o los medios son muchísimos, desde enormes paneles como lo que hemos hecho en la localidad de mosaicos de cerámica, donde se presentan algunas de los valores y de las cualidades del territorio, hasta folletos divulgativos que vamos a hacer de forma masiva, publicaciones como el libro de la transhumancia, que creo que es un elemento magnífico para el desarrollo de estas tierras y para dar a conocer lo que ha sido su historia y lo que es su presente y su futuro, ¿no? Y otros muchos recursos que avanzarán pues, por las nuevas tecnologías, las últimas tecnologías. Ya se han visto aquí algunas fotogrametrías, algunos resultados de convertir en 3D la idealización de cómo sería el yacimiento y que son fundamentales para que la gente entienda cómo era esto, porque al fin y al cabo las piedras solo las entienden bien los arqueólogos y los estudiosos. El resto de los mortales necesitamos que nos echen una mano, que nos ayuden, ¿no? Con estas nuevas tecnologías, con estos nuevos recursos, se visualiza, el público en general, los vecinos, los ciudadanos pueden visualizar la importancia, que desde las piedras quizá no entiendan, la importancia de los recursos patrimoniales que tienen y convertirse en repetidores del boca a boca hace mucho en cualquier zona, en cualquier territorio, de la grandeza de lo que se está trabajando y lo que se está encontrando en Brazatortas. Yolanda, muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos aquí en el territorio y de hecho aquí en Brazatortas pues contamos con diversas opciones de alternativas, tanto de ocio, culturales, gastronómicas, y el yacimiento arqueológico sitúa a Brazatortas en un mapa importante a nivel nacional. Pues sí, es un complemento más a todo lo que puedes visitar y puedes hacer en esta zona. Creo que es algo muy importante y que puede poner a Brazatortas en un punto importante de la geografía española. A mí la verdad que me ha sorprendido la cantidad de gente que ha venido a esta charla explicativa del cierre de campaña y cómo la gente también se interesa por lo que ocurre y lo que se encuentra aquí en su pueblo. Y eso es muy importante, el saber que cuentas con el apoyo y el respaldo de la ciudadanía. Sí, eso es sobre todo lo más importante. Yo creo que también influye la difusión que se está haciendo de todo lo que se pretende realizar en esta zona, atrae a que la gente venga sienta esa curiosidad de saber qué es lo que se está haciendo en ese yacimiento y qué es lo que puede visitar y ver en este lugar. ¿Y lo más valioso que tiene este yacimiento arqueológico? Bueno, yo creo que lo más valioso están por descubrir. O sea, cuando avancen las campañas y se tenga una visión ya absoluta, general del yacimiento, se podrá tener una radiografía o una fotografía de la importancia que ha tenido a lo largo de milenios. Cualquiera que venga y no conozca el Cerro de la Cruz y se acerque va a ver que es un otero, o sea, que es un enclave elevado en medio de un territorio inmenso que se controla visualmente desde esa punta y que por lo tanto imprescindiblemente tuvo que albergar culturas desde hace milenios. Hoy en día lo más valioso, la excavación, pues bueno, esos hallazgos de piezas calcolíticas maravillosas, de esas piezas, esas puntas de flecha, esas hachas, el gran alijo de grandes romanos, de proyectiles de onda romanos que te sitúa en otra película, que realmente por entidad y por importancia, probablemente si no es el mayor de España será uno de los mayores en cuanto a cantidad de elementos. Y poco a poco se irán descubriendo más cosas. Al final, lo que era una cosita pequeña se ha convertido en un arca del tesoro, y del tesoro patrimonial, histórico, y creo que es algo muy importante porque va a contar la cultura de este territorio, de Brazatortas y de todo este territorio durante milenios. Que normalmente tendemos a interpretar la historia por lo que vemos y que cuando queda poco dice, pues queda poco, no, vamos a parar un poco el carro, vamos a echar la vista atrás y en este caso con la gran suerte de tener el Cerro de la Cruz,
vamos a interpretar nuestra historia desde principios mucho más ancestrales. Y vosotros ofrecéis vuestro talento para dar a conocer y promocionar y divulgar este rico patrimonio cultural y artístico que tenemos. Bueno, nosotros ofrecemos nuestra modesta ayuda. Aquí hay mucha gente de la corporación, con Pablo, un equipo científico impresionante que está trabajando por poner en valor y por sacar a la luz los recursos que estaban escondidos, insisto, durante milenios de años. Nosotros somos una pieza más, quizá lo que aportamos pues es la creatividad de entender estos proyectos desde su comunicación, pero el trabajo duro, evidentemente, es un trabajo de años de investigación, de esfuerzos y de creerse, y lo digo por la corporación, por el alcalde, por este grupo de trabajadores. Eso es importante también, Sí, que el ayuntamiento apueste por todo este tipo, tanto de iniciativas como de proyectos tan importantes. No, es fundamental, o sea, no, más que importante es que es fundamental. Si no hay ese apoyo decidido y claro y preclaro en este sentido, Quedaría en el olvido. De hecho, no se hubieran iniciado los trabajos, con lo cual sería una pena, pero bueno, en este caso se cuenta con ese acicate y yo creo que es muy importante para seguir con Arte. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, y quería también dar las gracias a Pablo y a su corporación por contar con nosotros. Efectivamente. Muchas gracias a vosotros también. Gracias. Uno de los hallazgos más importantes que hemos hecho esta campaña, lo podéis ver aquí, hemos podido documentar toda la cadena de producción, la cadena operativa de la talla lítica. Hemos podido documentar desde la recogida, la acumulación de este material, el sile, hasta todo su proceso de talla, con estos restos de talla, de lascas, hasta el producto final, con estas puntas de flecha o estos cuchillos de dorso que tienen algunas unas características formales estupendas, vaya, son muy finas, están muy bien producidas. ¿Aproximadamente cuántas piezas habéis descubierto en el yacimiento desde que comenzasteis a trabajar en él? Miles. Aparte de un yacimiento que está bastante degradado, entonces la cerámica aparece muy fragmentada. Todas las construcciones están hechas en piedra, al caer han roto, pero miles. En esta campaña, en este pequeño espacio que hemos podido documentar de calcolítico, de niveles puros calcolíticos, te puedo decir que han podido aparecer 200 o 300 lascas, puntas de flecha, cuchillos, etcétera. Es mucho material. Para que la gente lo entienda, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo desde que se descubre pues, cualquier tipo de material hasta que ya lo vemos aquí bueno, creo que tenemos incluso aquí en Brazatortas un lugar donde, bueno, pues la gente también puede visitarlo y donde se conservan, pero todo ese proceso previo, para que la gente lo entienda? Pues bueno, desde que lo encontramos en campo ya diferenciamos por tipo de material, sea lítica, cerámica, metal, etcétera. Lo punteamos con una estación total para saber exactamente sus coordenadas exactas que tiene en el mundo, en el yacimiento, y una vez en el laboratorio lo lavamos según el tipo de material que sea, lo siglamos. Si os acercáis podéis ver el método de siglado que tenemos en el yacimiento a través de siglas QR, lo siglamos y después lo estudiamos, claro. Un yacimiento que, la verdad, aún está por descubrir, porque de momento nos comentaban antes que prácticamente lo que ahora mismo podemos ver es el 20% de lo que posiblemente encontremos, ¿verdad? Sí, la arqueología además es una ciencia muy lenta, tenemos que tener mucha paciencia y hemos descubierto sobre todo, pues como esa puntita del iceberg, sobre todo del yacimiento romano. Hemos visto que aparece mucho material prehistórico mezclado, lo vimos los primeros años. Este año ya hemos alcanzado niveles puramente calcolíticos y sabemos, porque hicimos un pequeño sondeo el primer año, que en las laderas del yacimiento hay también prehistoria. Entonces, creemos que por el tipo de herramientas que nos salen, líticas, de material prehistórico, ese yacimiento prehistórico tendría bastante, no sé si más, pero sería muy importante, sería grande y tendría bastante importancia. ¿Cuántos arqueólogos habéis participado en esta campaña? Pues somos, el equipo técnico está formado por tres, somos 3 directores, David, Alfonso y yo,
además de todos los voluntarios que han venido de distintas universidades, la restauración, Isabel y los compañeros de trabajo que son trabajadores del pueblo. ¿Qué es lo más sorprendente que hayamos encontrado en este yacimiento arqueológico? Bueno, creo que el yacimiento en sí es bastante peculiar porque es verdad que es austero, es verdad que es un sitio, no es Un una asentamiento gran... pequeñito, ¿verdad? Efectivamente, y es austero, no es una gran villa romana, pero el alzado de los muros, la verdad es que impresiona. O sea, cuando estéis allí, que no sé si vais a subir, hay algunos que pueden alcanzar hasta los 2 metros. Entonces eso ya de por sí ya impresiona, amén de pues, los proyectiles de onda, que fue un gran hallazgo, o el hallazgo de este año de toda esta cantidad de puntas de flecha de esa calidad. ¿Todas estas puntas de flecha luego van al Museo Provincial en Ciudad Real o se quedan aquí en Brazatortas? En principio, la cadena que tiene que seguir es que vayan al Museo Provincial. Después, si hay un espacio habilitado o se habilita un espacio aquí, ya se puede pedir que queden expuestas ella o parte de ella aquí en el pueblo. El Ayuntamiento de Brazatortas ya ha anunciado que seguirá apostando y apoyando pues, este yacimiento y, de hecho, bueno, pues comenzará muy pronto la próxima campaña. ¿Qué esperáis de la siguiente? Pues, ¿qué te digo? La arqueología es que es muy impredecible. Estas cosas que siempre salen en la última semana, pues esperamos este año, hemos dejado zonas que están ya saliendo muros, etcétera. Esperamos poder llegar a los suelos y que sigan saliendo todo este tipo de material que nos siga datando y que nos siga hablando del yacimiento que hacían allí esa gente y que nos siga completando esa información que nos falta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un placer.